Años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la compañía InGen ha quebrado. Todos los archivos y materiales de la empresa han sido eliminados, y el incidente de Isla Nublar fue totalmente borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Pero es entonces cuando comienzan a llegar carcasas de extraños animales a las costas del Pacífico de Costa Rica. Hay muchos científicos que los llaman formas aberrantes, y mencionan que simplemente se trata de especímenes de iguanas anormalmente grandes, que aparentan ser todavía más grandes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentran, pero estos cadáveres tan extraños son incinerados por autoridades costarricenses antes de que nadie pueda estudiarlos. Me da gracia como dicen costarricenses. Eh, o sea, soy costarricense, pero no me ofende, me da gracia. Y sinceramente esta escena del libro, creo que había un científico que jode demasiado, bueno, como que es muy prepotente. Es lo que me acuerdo un poco. Y es el que va a investigar esto y le manda mal con una, creo que era una muestra y que él tenía razón, que no eran iguanas, porque todo se estaba ocultando. O sea, entre el gobierno de Costa Rica y Hammond estaba ocultando lo que pasó en el primer libro. Y aparte que en el primer libro al final bombardean la isla, la principal. Entonces ahora queda la segunda, pero nadie sabía de esa. Excepto en un único caso, en el que Richard Levine, un Este, joven paleontólogo con una reputación problemática, llega antes a eso la sí lo escena vi que las primero. autoridades, y le da tiempo a echarle un rápido vistazo al animal, a pesar de que el animal está irreconocible, debido a la putrefacción del cadáver. Levine determina rápidamente que esto no se trata de ningún tipo de iguana. Las extremidades posteriores son más parecidas a las de un ave que a las de un reptil, y alrededor de lo poco que queda de una de las patas, incrustada en la carne, Levine encuentra algo que le hiela la sangre. Este animal tenía un identificador, un código que a pesar de estar muy deteriorado, era inconfundiblemente artificial. Esta forma aberrante, este ser desconocido, había sido criado por alguien. En algún lugar en el Océano Pacífico todavía queda alguna de las criaturas de InGen, un lugar abandonado por el hombre, donde estas criaturas se han desarrollado y multiplicado. Un mundo perdido. El pequeño jardín de Satán. Isla Sorna. Como me encanta la segunda película de Jurassic Park, aunque no tenga nada que ver con el libro, me encanta. El mundo perdido es la secuela directa de Jurassic Park, y si la película del primer libro bajó el nivel del terror para convertirla en una historia más accesible para todos los públicos, en la película del mundo perdido hicieron lo mismo pero multiplicado por dos, hasta el punto que tienes que esforzarte para buscar las similitudes en la trama de la película respecto al libro. Qué gran personaje es este La mayor cazador. característica que comparten tanto el Cazadores. libro como la película es que Ian Malcolm actúa a modo de protagonista de la trama. De todos modos, a pesar de no ser tan buena como la primera entrega, también me gustó mucho, y esta segunda película de Spielberg tiene sus momentos de tensión, pero en general se trata de una cinta de acción y aventuras, mientras que el libro se parece más a un documental de naturaleza que acaba desembocando en una lucha por la supervivencia intentando huir de la isla, con momentos terroríficos en los que se subraya que estos seres creados por la mano del hombre, pese a parecerse lo más posible a los dinosaurios, son en realidad híbridos y aberraciones genéticas que no deberían existir. La historia se desarrolla en Isla Sorna, también conocida en los registros de InGen como el Enclave B, una segunda isla propiedad de la compañía en la que comenzaron los experimentos del Dr. Wu y que actuaba a modo de criadero para los animales que en el futuro serían transportados a Isla Nublar. La isla fue abandonada tras lo ocurrido en Nublar, por lo que en Sorna solo quedan instalaciones y laboratorios en ruinas que han sido consumidos poco a poco por la jungla. Por otro lado, se explora un aspecto más siniestro. Según los archivos de la red interna de InGen que los personajes se encuentran, Yo no me acuerdo, lo que no me acuerdo era, no mentira, eso es de la tercera. Tenía una pregunta, pero era una diferencia pero me acordé que es de la tercera. Y es porque no aparecía el aviar en la segunda. Porque el aviar sí aparece en la tercera, pero no en la segunda. Y es un problema que hay en la película. O sea, es el mismo escenario repetido 10 veces. Y creo que se le jugó en contra a la película. Bosque, 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 bosque. Y no, en la primera no, porque estaba el escenario del parque, estaba el centro de visitantes. Entonces ahí podían jugar bastante. Pero también esta, solo al final llegan a un edificio abandonado. el índice de éxito a la hora de crear dinosaurios era muy bajo. Los ejemplares nacían con defectos genéticos mortales, y parecía nada más nacer en grandes números, y también Y aún así es mi película favorita. Me encanta El Mundo Perdido. se deja caer que otros nacían con características que no deberían ser propias de su especie, debido a los genes de otros organismos utilizados para completar la secuencia genética.
Pero al ser tan pequeño el porcentaje de éxito en los nacimientos, los científicos no ponían pegas a estas nuevas creaciones, con características anómalas. Es así como conseguimos las criaturas horripilantes de esta historia. Un detalle que no mencioné en el anterior vídeo y que también subraya la biología antinatural de estos animales es que muchas de las creaciones de InGen no tienen un sistema nervioso centralizado. Prueba de ello es el armamento que el guarda forestal de Jurassic Park, Robert Muldoon, portaba. En la novela no ocurre como en la película, en la que usa una escopeta, sino que Muldoon y compañía utilizan lanzagranadas. El objetivo de estas armas es destruir gran parte del cuerpo del animal de un impacto, ya que como Muldoon menciona, incluso con un impacto directo a la cabeza usando un rifle, el animal puede seguir avanzando durante un largo espacio de tiempo. Esto es algo parecido a lo que ocurre en animales con un sistema nervioso más repartido, como ocurre con los insectos, para los que una lesión que para un vertebrado sería mortal al instante no es más que un simple impedimento. Por su parte, en la expedición a la isla Sorna, en el mundo perdido, están armados con rifles que usan dardos venenosos como munición, y que pueden dar buena cuenta de animales de tamaño mediano casi al instante. Ya le avisa el ingeniero Thorne a Malcolm: mejor que no te dispares a ti mismo con eso, estarías muerto antes de saber qué es lo que está pasando. La historia adquiere un toque más científico en lo que al ecosistema de Isla Sorna y la creación de los dinosaurios de Jurassic Park se refiere. Las descripciones de Crichton sobre cómo se relacionan los animales y cómo funciona el ecosistema de este mundo perdido es fascinante. Por ejemplo, en Isla Sorna, Ian experimentaba con cultivos de soja y otras plantas ricas en lisina, por lo que toda la cadena alimentaria de la isla se ha equilibrado resolviendo el problema de la deficiencia de este aminoácido, que ya mencioné en el vídeo anterior, con los herbívoros comiendo plantas ricas en lisina y los carnívoros consumiendo estos herbívoros. Incluso los carroñeros, como los Compsognathus, han encontrado una solución al problema de la lisina, alimentándose de los excrementos de los herbívoros, que mantienen la lisina por momentos. Esto es extremadamente fascinante. Cómo el autor buscó la manera de que en su universo tenga sentido que los dinosaurios sigan vivos sin la intervención humana. O sea, es bastante interesante, ya que en el primer libro y en la primera película se dicen que ellos necesitan lisina, que no la producen. Entonces, al introducir la soja y etcétera, justifica por qué aún siguen habiendo estos híbridos genéticos. También queda claro que los animales de Isla Sorna se están reproduciendo, como ocurría en Isla Nublar. Es esta actividad de cría en la isla la que atrae al genetista y espía de Biosyn, Lewis Dobson, aquel que envió a Nedry a robar embriones en la primera historia, ya que toda la información de InGen acerca de la secuenciación de genes ha sido eliminada completamente, pero con unos cuantos huevos fertilizados de dinosaurio, Biosyn se convertiría en la nueva InGen. Es especialmente interesante cómo los personajes observan el comportamiento de cría de los tiranosaurios. Estos grandes monstruos son unos padres ejemplares, se comportan de forma delicada a la hora de cuidar a sus crías, y protegen el nido ferozmente ante cualquiera que se acerque, como comprobarían Dodgson y King en su intento de robar huevos de tiranosaurio, en una de las escenas que pone los pelos de punta. Dodgson, Basselton y King se bajan del jeep, mientras se aproximan a través de la espesura al nido de los tiranosaurios, para hacerse con alguno de los huevos. Observan la sombra que proyectan los padres que protegen el nido, animales de color rojizo, de 6 metros de altura, que terminan en una cabeza gigante. Dodgson va armado con una caja de ultrasonido, que como habían comprobado antes, asusta y desorienta a los dinosaurios. También debería funcionar contra los tiranosaurios. Basselton informa a Dodgson y King sobre un estudio acerca de los cráneos de los tiranosaurios. Según este estudio, el cerebro de los tiranosaurios era muy similar al de las ranas, y por lo tanto deberían tener una visión basada en el movimiento. Es decir, que si ocurriera algo solo deberían quedarse quietos, y prácticamente desaparecerían a la percepción de los dinosaurios. Dodgson bromea, y dice que solo son ranas gigantes. Pero una Sí, solo son ranas gigantes. Son unas ranas con colmillos que te pueden desmembrar en segundos. de los tres emergen al claro, enfrente de la pareja de gigantes se acabaron las bromas. Los tiranosaurios los observan por un segundo, casi sorprendidos por la presencia de estos tres pequeños intrusos, y entonces comienzan a rugir. Dodgson levanta la caja y apunta hacia los animales. Al instante el silbido agudo y continuo inunda el claro. En respuesta los tiranosaurios rugen, agachan. ¿Ustedes se mantendrían quietos cuando dos bestias de 2 toneladas están rugiendo hacia ustedes? Yo estaría corriendo ya. Y aunque sé que debería quedarme quieto, ya estaría corriendo. Lo más probable es que ya estaré muerto. La cabeza, alargan el cuello y lanzan dentelladas al aire. Eran enormes y el sonido no los intimidaba. Empezaron a rodear el montículo avanzando hacia Dodgson. La tierra temblaba a cada paso que daban. ¡Mierda!, exclamó King. Sin embargo, Dodgson conserva la calma y hace girar el botón de la caja. Basselton se cubre las orejas con las manos. El silbido aumenta de intensidad, alcanzando un volumen doloroso. La reacción no se hizo de esperar. Los tiranosaurios retroceden como si hubiesen recibido un golpe físico. Agachan la cabeza y parpadean a un ritmo frenético. El sonido parecía vibrar en el aire. Volvieron a rugir, pero más débilmente, sin convicción. En el nido de barro oían un terrible griterío.
Dodgson siguió adelante, apuntando directamente a los animales con la caja. Los tiranosaurios recularon, mirando alternativamente a Dodgson y al nido. Sacudían la cabeza de arriba abajo, como si intentasen destaparse los oídos. Dodgson, sereno, ajustó de nuevo el botón de la caja y volvió a subir el volumen. Ahora el silbido era insoportable. Dodgson empezó a ascender por el montículo de barro. Basilton y King treparon tras él atropelladamente. Al mirar al interior del nido, Basilton vio 4 huevos blancos moteados y 2 crías semejantes a grandes pavos desplumados. Los 2 tiranosaurios permanecían al borde del claro, mantenidos a raya por el sonido. Basilton y King entran en el nido para hacerse con los huevos, mientras Dodgson mantiene a los padres a raya. King se hace con uno de los huevos y huye, pero Basilton está congelado por el miedo. Puede ver cómo los tiranosaurios están avanzando poco a poco, a ver cómo roban sus huevos. Dodgson le llama imbécil y entra él mismo en el nido para coger uno de los huevos. Pero al bajar y doblar la cintura, se desconecta la batería. El sonido cesó repentinamente. Y esto fue por la ambición. Creo que ya con un huevo era suficiente, pero él quería más. En el claro reinó el silencio. Los tiranosaurios sacudieron la cabeza una última vez y rugieron. Basilton vio que Dodgson se quedaba rígidamente quieto, como paralizado. Basilton también permaneció inmóvil. De algún modo logró que su cuerpo le obedeciese, que sus rodillas dejasen de temblar. Contuvo la respiración y aguardó. Al otro lado del claro, los tiranosaurios comenzaron a moverse hacia él. Dodgson vio aproximarse al primer tiranosaurio. Pese a su gran tamaño, eran animales cautelosos. Solo uno de los adultos se aproximaba hacia ellos, y aunque cada pocos pasos se detenía a rugir ferozmente, no parecía muy confiado, como si le desconcertase el hecho de que los 2 hombres permaneciesen allí inmóviles. O quizá no los veía. Quizás él y Basilton habían desaparecido para su campo de visión. El otro adulto se quedó atrás, al otro lado del nido, balanceando y agachando la cabeza, nervioso. Nervioso pero sin intención de atacar. Los rugidos del dinosaurio que se aproximaba eran aterradores, escalofriantes. Dodgson no se atrevía a mirar a Basilton, solo a unos metros de él. Probablemente Basilton se estaba meando en los pantalones en ese preciso momento. O sea, les pregunto, ¿qué harían? 2 dinosaurios enormes, 2 T-Rex enormes, se dirigen hacia ustedes rugiendo. Y no saben si los están viendo o no, pero saben que están ahí. Ellos saben o que están cerca o los están viendo o no. Es lo que me encanta el libro, o sea, no te dicen si están siendo observados o no están siendo observados. Solamente rugen y se acercan poco a poco. Rugen y se acercan. Pensó Dodgson. De todos modos, se mantenía firme y no caía en la tentación de echar a correr. Si corría, era hombre muerto. Si se quedaba totalmente quieto, no pasaría nada. Con el cuerpo rígido, Dodgson sostenía la caja de metal en la mano izquierda a la altura de la cadera, cerca de la vía del cinturón. Con la mano derecha tiró muy levemente del cable de la batería. En unos instantes, el enchufe llegaría a su mano y volvería a conectarlo en la caja. Mientras tanto, no apartaba la vista del tiranosaurio que se acercaba. Sentía que la tierra se sacudía bajo sus pies. El tiranosaurio se encontraba ya muy cerca. Dodgson percibía el olor pútrido del carnívoro. El animal rugió, y Dodgson sintió su aliento tibio. Estaba justo al lado de Basilton. Dodgson giró mínimamente la cabeza, y miró. Basilton se hallaba absolutamente inmóvil. El tiranosaurio se acercaba aún más, y bajó la enorme cabeza. Resopló ante Basilton. A continuación, alzó la cabeza como sorprendido. Realmente no lo ve, pensó Dodgson. El tiranosaurio lanzó un giro rugido, pero Basilton no se movió. El tiranosaurio se inclinó de nuevo, abriendo y cerrando las fauces. Acercando su enorme nariz acampanada, el tiranosaurio lo olfateó, y con la prolongada y ruidosa aspiración, las piernas de los pantalones de Basilton se agitaron. Después el tiranosaurio vacilante empujó a Basilton con el hocico, y en esos momentos Dodgson se dio cuenta de que el animal sí los veía. Acto seguido, el tiranosaurio golpeó a Basilton en el costado y lo derribó sin mayor problema. Basilton gritó al ver que el inmenso pie del tiranosaurio descendía sobre él y lo sujetaba al suelo. Mientras vociferaba y agitaba los brazos, la cabeza del animal bajó con la boca abierta y se cerró sobre su brazo. Fue un movimiento suave, casi delicado, pero al instante siguiente la cabeza se alzó bruscamente, con un violento tirón, desgarrando el cuerpo. Dodgson oyó un alarido y vio que algo pequeño y flácido colgaba entre las fauces del tiranosaurio, y advirtió que era el brazo de Basilton. La mano se balanceaba inerte, y la malla metálica del reloj resplandecía bajo el enorme ojo del animal. Basilton gritaba, con un chillido monocorde y continuo, y Dodgson, oyéndolo, sintió un sudor frío en todo su cuerpo. De inmediato se dio media vuelta y empezó a correr hacia el jeep, de vuelta a la seguridad, de vuelta a cualquier cosa. Esto choca tanto a los personajes como a los lectores del primer libro. Según la historia de Jurassic Park, algunos dinosaurios del parque, como es el caso del tiranosaurio, tenían visión basada en el movimiento, debido al ADN de anfibio. O sea, prácticamente es, ¿los vieron en el primer libro o no? ¿El tiranosaurio jugó con Alan Grant o no? ¿Estaban hechos genéticamente diferente y por eso los de la isla principal vían con movimiento o no? O sea, esta escena causa
tantas preguntas. Y si analizas que en realidad sí vieron a Alan Grant, pero simplemente jugaron con él, es increíblemente aterrador que un animal tan peligroso juegue con sus víctimas. Pero como hemos visto, no es el caso de los tiranosaurios de Isla Sorna. Existen dos teorías sobre el porqué de esto. Por un lado, podría ser que en Jurassic Park el tiranosaurio en realidad sí que veía a Alan Grant, pero que en realidad no tenía intención de comérselo, sino que simplemente estaba jugando con él. Al igual que los gatos juegan con animales pequeños a pesar de que no tienen intención de comérselos. Pero también puede ser que los tiranosaurios de Isla Sorna sean diferentes, y que justo estos sí tengan una visión normal capaz de detectar objetivos inmóviles. Esto último sería el resultado de la indiferencia de InGen al crear estos dinosaurios, priorizando el aspecto de estos a su salud y bienestar, hasta el punto de que les daba totalmente igual si los dinosaurios podían ver correctamente o no. A pesar de todos los descubrimientos fascinantes y hasta cierto punto bellos que los personajes observan en la isla, acerca de los dinosaurios, en la que incluso los tiranosaurios actúan más como unos padres protectores que como un peligro constante para los protagonistas, en la jungla se esconden peligros ya conocidos y otros más misteriosos. La doctora Harding, a través de las hojas del árbol en el que está subida, observa con un grupo de 9 animales de 1,80 m de altura y de tez rayada como tigres, dando caza a un animal más grande, velociraptores. Harding, que estaba acostumbrada a observar a los grandes depredadores africanos en la sabana, pensaba que ahora comenzaría a ponerse en movimiento la jerarquía de estos animales. Al igual que en el caso de los leones, los adultos comen primero, pero dejan un hueco para compartir la presa con los animales más juveniles. Pero lo que vio no se parecía en nada a eso. Da comienzo un frenesí de sangre y violencia, en el que cada individuo del grupo pelea por hacerse con un trozo. El orden que estos animales exhibían al cazar había desaparecido. Se atacaban entre ellos, y Harding observa cómo un desafortunado ejemplar joven es prácticamente ejecutado por anteponerse frente a dos adultos. Una patada certera en el estómago crea un gran hueco por el que se desparraman los intestinos del animal, y acto seguido dos ejemplares saltan sobre él, y comienzan a despedazarlo en el acto. Sarah Harding, que ha pasado toda su vida observando a los grandes depredadores del mundo, está horrorizada. Como ocurría en el primer libro, los velociraptores son los dinosaurios más peligrosos para los protagonistas, Que irónicamente tienen más que ver con el Iotaraptor que con el Velociraptor, pero aún así son tan fascinantes y aterradores. O sea, ni siquiera siguen un comportamiento natural. No siguen que comen unos primeros, o sea, simplemente aterrador. O sea, son máquinas de matar. Son, o sea, imagínate un juego con estos Velociraptors de antagonistas. Sería simplemente hermoso. porque a diferencia del resto de animales de la isla, estos matan por placer, y por la diversión que les parece generar el cazar humanos, que son en general presas fáciles al compararlos con el resto de habitantes de la isla. Una gran parte de la segunda mitad del libro consiste en los personajes jugando al gato y al ratón con los raptores, tanto el grupo de Malcolm como el grupo de Dodgson. Aunque dentro de las escenas horripilantes de los raptores, la muerte de King se lleva la palma. Pero existe otro dinosaurio muy peligroso en la isla Sorna, que es introducido por primera vez en el segundo libro. Uno al que incluso los velociraptores temen. Mientras son perseguidos por un grupo de velociraptores por la noche, Malcolm y compañía entran en un pequeño grupo de casas que forman parte del complejo principal de los laboratorios donde se fabricaban los especímenes. Es entonces cuando los dinosaurios se detienen en seco y abandonan la persecución. Los personajes se extrañan. ¿Cuál es el motivo de que sus perseguidores hayan desistido? Cuando un Velociraptor tiene miedo, no es buena señal. Para nada. A nuestros protagonistas se les ocurre que los velociraptores asocian el complejo con los laboratorios, cuando eran crías y estaban encerrados en jaulas. Pero también se acuerdan que incluso el tiranosaurio por la mañana había avanzado rápidamente por el complejo sin detenerse. Puede que haya otra explicación, que este sea el territorio de otro animal. El grupo de Malcolm busca refugio en una especie de supermercado abandonado, mientras que Thorne, el ingeniero, sale en busca de bidones de gasolina. Los vehículos se habían quedado sin gasolina y solo quedaban unas pocas horas hasta que llegase el helicóptero para rescatarlos. Thorne se dirige hacia un cobertizo de madera en el que aparece una señal de inflamable. Encuentra unos cuantos bidones. Golpea suavemente los bidones con los dedos. Estaban vacíos. Se detuvo un instante y miró alrededor. De pronto oyó el inconfundible sonido de una respiración. Thorne permaneció en silencio a la entrada del cobertizo. Oía roncas exhalaciones, como resoplidos de un caballo. Afuera guardaba algún gran animal. El sonido procedía de la derecha. Thorne se asomó lentamente. A la derecha solo vio un grupo de rododendros, y más allá, la cancha de tenis. Nada más. Miró y agudizó el oído. Los débiles resoplidos continuaban, semejantes a una suave brisa. Pero no soplaba la más leve brisa. Los árboles y arbustos no se movían. O sí, Thorne tuvo la sensación de que algo se le escapaba, algo que tenía justo delante de los ojos,
Por un momento creyó detectar un ligero movimiento en los arbustos de la derecha. El contorno de las hojas parecía desplazarse y volver a su anterior posición. Thor volvió a mirar y empezó a pensar que no eran los arbustos lo que había llamado su atención, sino la tela metálica de la cancha de tenis. En casi toda su extensión estaba cubierta de enredaderas, pero en algunos puntos los rombos de alambre eran aún visibles. Sin embargo, advertía algo anormal en la tela metálica. De pronto se encendieron las luces de la tienda. La luz de las Hay ventanas algo. enrejadas proyectó una forma geométrica sobre el claro, y los arbustos, situados junto a la cancha de tenis. Thor vio que los arbustos tenían una forma extraña, y eran de hecho dos dinosaurios de más de 2 metros, uno junto al otro. Thor los observó conteniendo la respiración, y se dio cuenta que el mosaico de tonos claros y oscuros cubría solo la mitad inferior de su cuerpo. De Los medio tórax para arriba, crononautas. la piel de los animales mostraba un dibujo romboide, idéntico al de la valla. Y mientras Thor miraba, el complejo dibujo de sus pieles se desvaneció, y los animales adquirieron una tonalidad blanca lechosa, surcado a lo largo por una serie de rayas oscuras que imitaban exactamente las sombras proyectadas por la ventana. Los dos dinosaurios se tornaron de nuevo invisibles. Entornando los ojos, Thor veía apenas sus contornos. Habría sido incapaz de verlos si no hubiese sabido que estaban allí. Eran camaleones, pero con un poder mimético incomparablemente superior al de cualquier camaleón. Pues estos son los Carnotauros, unos dinosaurios modificados genéticamente con unas capacidades de camuflaje inigualables en el reino animal. Son capaces incluso de plasmar colores artificiales en su piel, como la claridad de las luces fluorescentes o el patrón geométrico de una valla. Unos animales de 2 metros de altura que pueden permanecer prácticamente invisibles, incluso si los tienes enfrente. La única razón por la que Thor los pudo ver es porque Malcolm y compañía encendieron las luces de la tienda, y Thor justamente estaba mirando en esa dirección. Lamentablemente, Crichton no nos regaló una tercera entrega de esta Qué historia, lástima. así que El Mundo Perdido actúa como Qué punto lástima que no hubo un tercer libro. Pero es mejor a veces que algo se acabe que no que lo sigan sobreexplotando. Y Jurassic Park, al menos en los libros, cesó. Y las películas están... Bueno, las de Jurassic World son no me- horribles. No he visto la nueva, pero las de Jurassic World son horribles. Y sinceramente hubiera preferido que se hubiera quedado en una trilogía. y final canónico a la saga Jurassic Park. Pero estos dos libros ya se han convertido en obras de culto de la ciencia ficción, y aunque sea una historia fascinante y que todos queremos más de esa trama de ciencia ficción, aventuras y terror, ya sabéis lo que dicen, hay que saber cuándo parar. Porque de lo contrario acabas con cosas como la trilogía de Jurassic World, aunque como dijisteis en los comentarios del vídeo anterior, no me pondría una especie de miniserie con pequeñas historias y anécdotas perturbadoras de trabajadores de Jurassic Park, o alguna expedición a Isla Sorna. Bueno, ya dejo de meterme con Jurassic World. Esto ha sido todo, ya no os doy más la chapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis... Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video de El horror del mundo perdido de Davichenko. Ya saben, suscríbanse a su canal, den like, suscríbanse al mío y den like. Espero que pasen una feliz Navidad. Gracias por ver mi canal.